Ahora vamos a asistir a la última ponencia de estos encuentros con Lluís Vicente, director de la Biblioteca y Archivo Histórico del Ateneu Barcelonés. Lluís es licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y en Documentación por la Universidad de Barcelona. Es director de la Biblioteca y el Ateneu Barcelonés, profesor de Elaboración y Gestión de Proyectos del Máster de Gestión de Contenidos Digitales de la Universidad de Barcelona y consultor en creación y desarrollo de proyectos digitales. Y nos va a hablar sobre el patrimonio de su centro. Vale, pues muchas gracias, Luis. Gracias. En primer lugar, dar las gracias por invitarnos y dejarnos hablar. En segundo, soy el último, pero no es viernes. Entonces, estoy acostumbrado a dar clases en la universidad días de Champions. Por tanto, espero que aguantéis y os propongo que aguantéis, y mi reto, básicamente, además de explicaros esto, es que cuando ella se levante para venir aquí, yo ya he acabado, ¿de acuerdo? Por si tenéis hambre, ¿vale? Bueno, yo en mi presentación quiero que como tags o como etiquetas queden algunas cosas claras. La primera es, todos los proyectos que hacemos tienen un componente de cooperación importante. La crisis nos ha marcado en todo momento. Nosotros ya estábamos en crisis antes de la crisis, como aquel que dice. Hemos jugado mucho con software libre, somos fanboys del software libre. Y para nosotros el concepto de digitalizar no solo es poner un escáner, sino significa también procesar fondos. Como ahora veréis, entenderéis por qué digo esto. Y para nosotros patrimonio es patrimonio lo que tenemos de hace 150 años como lo que estamos generando ahora, ¿de acuerdo? Entonces mi presentación básicamente explicaré todos los proyectos que hemos realizado y cómo esos proyectos han incrementado el conocimiento y la posibilidad de hacer otros proyectos y cómo nuestro equipo ha podido responder, ¿no? Bueno, yo no sé si conocéis el Ateneu Barcelonés. ¿Alguien conoce el Ateneu Barcelonés? ¿Levantar la mano? ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien. Pues somos una institución cultural privada, es decir, tenemos socios, somos como un club de fútbol, pero en temas de cultura, ¿de acuerdo? O como un gimnasio, porque la gente paga por ser socia del Ateneu. Con más de 150 años de historia, nacimos como un club inglés, en el cual una burguesía ilustrada quería discutir sobre todos esos cambios que se producían en el siglo XIX, ¿no? En ese momento de revoluciones. Y bueno, pues llegamos hasta nuestros días. El Ateneu Barcelonés actualmente es un lugar en donde un centro en el cual se quiere debatir, se quiere hablar, se quiere discutir sobre todo aquello que atañe a política, sociedad, economía, cultura, ciencia, y siempre con un prisma en el cual el Ateneu bueno, pues apuesta por la cultura en catalán, por el catalán y por el desarrollo de lo que pasa en Cataluña, ¿no? Entonces, al hilo de esta institución nace una biblioteca. Para muchos investigadores, bibliotecas como la de Ateneu Barcelonés son bibliotecas introductoras de las fuentes, de las corrientes filosóficos y de pensamiento europeos en el siglo XIX en nuestro país. Es decir, como el Ateneu Barcelonés, como el Ateneu de Madrid, como la Víctor Balaguer, la biblioteca del Museo Víctor Balaguer, como el Centro de Lectura de Reus. Es decir, ese patrimonio, o mejor dicho, los primeros libros que discutían a Darwin se encuentran en bibliotecas como la nuestra. En el caso de Cataluña, en ausencia de una biblioteca nacional que cumpliera funciones de biblioteca nacional, en ausencia de universidades que se dedicaran a la investigación, sino que estaban recogiendo fondos de desamortizaciones, pues bibliotecas como la nuestra sirven a esos intelectuales, a esos políticos, a esos economistas, a entender qué pasa en Europa y, de hecho, reciben toda esa cultura y toda esa revolución liberal a través de bibliotecas como la nuestra. Por tanto, para algunos es una fotografía perfecta de saber qué se leía en aquella época. Bueno, la biblioteca es importante desde sus inicios, 1860, hasta, evidentemente, el franquismo. Somos una institución catalana, catalanista, y en la que se habla catalán o la que se promociona el catalán, pues evidentemente caemos en desgracia. Hasta 2004, que estamos en franca recesión, y entra una nueva junta directiva que da un poco el cambio, ¿sí? Y en ese cambio tenemos una reorganización estructural del equipo, de procesos y arquitectónica. Se restaura también la biblioteca. Para que os hagáis una idea,
Nuestra biblioteca era una biblioteca importante en el siglo XIX, muy importante en el siglo XIX, que entra en el siglo XXI, empezando con proyectos de digitalización, sin pasar por el siglo XX. ¿De acuerdo? Con todo lo que conlleva de esquizofrenia, ¿no? Trabaja el futuro, pero recupera el pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un fondo singular, tenemos un fondo, el 40% de nuestro fondo anterior al siglo XX solo se encuentra en nuestra biblioteca en Cataluña, por tanto, somos, bueno, no una perla, pero hay gente pues que quiere trabajar con nosotros. Empezamos a digitalizar y nos apuntamos a todos los carros, ¿no? En 2005, pues vamos a digitalizar. ¿Sabemos digitalizar? No. ¿Sabemos qué vamos a hacer luego? No. Pero digitalizar implica que miremos todo el fondo que tenemos, procesemos el fondo que tenemos y veamos por dónde tenemos que tirar. No podemos hacer los 300.000 libros que tenemos patrimoniales, pero otras partes sí. Para que os hagáis una idea, cuando yo entré en esta biblioteca, aparte de tener un servidor encima de una mesita de noche, teníamos unos 300 manuscritos. Actualmente tenemos unos 1.400. No hemos comprado nada, simplemente hemos abierto cajas. ¿Sí? ¿Por qué abrimos cajas? Porque tenemos que digitalizar. ¿Sí? Entonces, bueno, participamos con el Ministerio de Cultura en el portal de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, también en el ARCA, la Biblioteca de Cataluña, con un grupo de investigadores que es la Aula Màrius Torres. Todos ellos digitalizan fondos nuestros y eso implica que nosotros tengamos que saber qué tenemos. Y finalmente el gran proyecto, el que nos exige más, Google Books. A través de la Biblioteca de Cataluña, pues hay 5 bibliotecas que participan, entre ellas la nuestra. Tanta digitalización, pues al final aprendes, ¿no? Y sabes por dónde tienes que ir, cuáles son las problemáticas, etcétera, etcétera. Básicamente digitalizamos esto en esta época. Aparte estamos digitalizando con subvenciones del Ministerio, ¿no? Eso ya lo hacemos nosotros, pero con todo el background que hemos generado, que hemos aprendido de la digitalización anterior, ¿no? Básicamente esto se traduce en unos 60-70 terabytes de información para una institución pequeña. Tenemos 4.000 socios, pero somos pequeños. Nuestro marco de acción no es solo la biblioteca, sino son las actividades que realizamos. Y pues nos plantea el problema, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, antes de ese, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestras copias? Nuestras copias están en Google Books, nuestras copias están en el portal de prensa histórica, nuestras copias están en la memoria digital de Cataluña, ¿sí? Y a través de ella en Europeana. Es decir, esta fase de repositorio, nosotros, como hemos cooperado con todo el mundo, ya la tenemos cubierta. Hasta el punto que estamos en Europeana en el proyecto 1914-1918, porque tenemos un fondo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a preservación, ¿no? 60 teras, ¿qué haces ahora? ¿Lo vas a perder todo? Y encima, bueno, tú no has puesto un duro, solo has puesto los documentos. Bueno, sí que has puesto porque procesar es tiempo y tiempo es dinero, ¿no? Pues nos juntamos y pensamos, ¿qué vamos a hacer con la preservación digital? Contando que no es nuestro corazón de acción. Nuestro core son las actividades, dar servicio a la biblioteca, dar servicio a los socios actualmente y mantener nuestro patrimonio. Bueno, pues evidentemente cogemos OAIS, que parece muy evidente, es de perogrullo, y listamos todos aquellos procesos de ingesta de material digital que hay, entendiendo que el patrimonio, como he dicho antes, no es solo el que creas, el que digitalizas, sino el que se está creando. La entidad sigue viva, la entidad sigue grabando actividades, esas actividades generan fotos, esas actividades generan documentos, ¿sí? Todo es patrimonio al final. Tienes que dar sentido, si haces los trabajos de digitalización y ofreces los canales para ese procesamiento, también tienes que ofrecerlos para el otro. No te puedes centrar solo en los 150 años que tienes, sino en los 150 que harás, ¿vale? Bueno, pues en este esquema el gran gap que tenemos es el plan de preservación. ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí listamos todos los procesos de ingesta que necesitaremos, tanto las extraordinarias, Google, como las generales. Se hacen tantas actividades a la semana y esto genera tantas grabaciones. Si os fijáis, este es el esquema clásico. Luego, cuando hable de archivo de palabra, aplicamos otro, que ayer ya se vio, ¿vale? Bueno, pues como cooperamos, nos gusta cooperar mucho, nos apuntamos al carro de Cofre, que es el repositorio que ha generado la Biblioteca de Cataluña. Evidentemente, la Biblioteca de Cataluña digitalizó mucho más que nosotros en Google Books, por tanto, nuestro problema con preservación estaba compartido, no estábamos solos.
Por tanto, en lugar de meter o de crear un data center del Ateneu, algo que dedicarle recursos, pues sí, se pueden buscar y se pueden dedicar, quizás no era estratégicamente lo que más nos interesaba como biblioteca, por un precio correcto y contando que somos un stakeholder que participa con la Biblioteca de Cataluña, entramos en cofre. Por tanto, uno de los grandes problemas que nos genera la digitalización lo hemos eliminado, ¿no? La preservación digital. Ya podemos dormir. Ya está. Nos podemos dedicar a otras cosas, que son el resto de proyectos, es lo que este margen es lo que nos ha permitido hacer el resto de proyectos. Bueno, Proyecto Almirai. Proyecto Almirai nace en 2007-2008, nace de la necesidad o de la oportunidad de pensar, muy bien, yo he digitalizado con mucha gente y he tenido la suerte de digitalizar muchos fondos. Y además tengo una biblioteca que no solo digitaliza, sino que para muchos investigadores es una de las primeras bibliotecas en donde habían libros de Darwin, de Stuart Mill, de positivismo, de revoluciones científicas en España. Por tanto, esos libros tuvieron un impacto. Es decir, Stuart Mill, Víctor Hugo, Goethe, Renan, Nietzsche tuvieron impacto sobre los intelectuales catalanes y españoles, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Genero un nuevo repositorio con las copias digitalizadas que tiene Google, que tiene la memoria digital de Cataluña, que tengo con el Ministerio? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque estoy duplicando esfuerzos, ¿no? Y yo ya sé que ellos ya emplean esfuerzos pues, de marketing, de que se localice, de estar en Europeana, que yo no necesito. ¿Qué genero? Genero un repositorio en el cual el objeto digital sean artículos científicos de 1.000-1.500 palabras, en la que científicos analizan autores y libros que están no solo en mi biblioteca, sino en otras bibliotecas patrimoniales similares a la mía, analizan esa recepción y sobre quién inciden. Cuando Nietzsche llega a la biblioteca de Ateneo Barcelonés, quizás Maragall, cuando lo traduce, lo está haciendo sobre un libro mío, un libro que está en mi biblioteca. Entonces, investigadores explican esa relación, esa recepción cultural, ¿sí? ¿Y dónde está la copia digitalizada? Pues, lógicamente, está donde toca, Memoria Digital de Cataluña, Google, ¿sí?, u otros repositorios. Claro, al final estás montando un repositorio de objetos cuyos objetos digitales son objetos digitales de otros objetos digitales, ¿no? Porque el objeto digital, la imagen, el libro, está en otro punto, está en otra plataforma. Yo, el valor que aporto no es tener solo mis copias digitalizadas en Internet, que eso ya lo he conseguido, sino aparte aporto contexto e integro mi colección de libros, mi colección bibliográfica o de publicaciones periódicas. ¿Sí? Esto en 2008-2009. En aquel momento no encontramos a nadie quien copiar, ¿no? El benchmarking, fantástico, no nos sirvió. Así como la web que os enseñaré antes, nos inspiramos en el Museo Nacional de Cataluña, de Arte de Cataluña. Con esto no pudimos inspirarnos en nadie. Si no nos podemos inspirar en nadie, tampoco encontramos mucho software que nos sirviera. Digitool y Contendien no se adecuaban y encima son propietarios. DSpace y Greenstone tampoco. Se nos adecuaba a Fedora. ¿Alguien conoce Fedora como repositorio? ¿Sí? Vale, pocas personas. ¿Alguien ha ido al IKEA y ha montado un mueble? Levantad la mano, por favor. ¿Sí? Muy bien, pues para los que no sepáis lo que es Fedora, para los que no sepáis qué es Fedora, montar un repositorio con Fedora, pues es esto. ¿Sí? Es un entorno altamente flexible, pero te lo tienes que montar. ¿Sí? Se adecuaba perfectamente a aquello que nosotros necesitábamos, porque al final era un vestido a medida, ¿no? Pero teníamos que definir esquema de metadatos, OAIS providers que cogieran las imágenes de otros lados, los servicios que íbamos a generar, todo el workflow que tiene este proyecto, porque este proyecto hay un investigador que escribe, un coordinador científico que valida los contenidos que ha escrito este científico, este investigador,
Luego hay una traducción, si ha escrito en castellano al catalán y si ha escrito al catalán al castellano, y luego un bibliotecario que va llenando de contenido todo lo que queda al Mirai, ¿no? La copia digitalizada y demás. Bueno, pues para todo esto necesitábamos una alta flexibilidad. Montar un repositorio con Fedora, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero yo no lo haría, es hacer la mili a nivel de repositorios. Después de esto ya todo parece fácil y sencillo. Ya nada duele a nivel de repositorios. Entonces, bueno, el resultado es este portal. Un portal en el que desde 2010 han participado cerca de unos 13, 14 investigadores de 7 u 8 universidades catalanas, que han participado pues alguna otra biblioteca, sobre todo la Universidad Politécnica de Cataluña, Biblioteca de Cataluña. Con Ateneo de Madrid casi colaboramos, pero no acaban de encajarles muy bien el proyecto. 26 investigadores y sí, unas 6, 7, 8 universidades y unos 360 artículos. ¿De acuerdo? Todo esto tiene unos mapas de contenido, porque si nos ponemos a comentar la incidencia de cada libro de la Biblioteca de Ateneo, necesitamos 3 siglos. ¿De acuerdo? Entonces, hay como unas vías o como unos canales, unos mapas de contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un proyecto que nace en una época que no había crisis y que era fácil hacer muchos contenidos. Hacemos 10 artículos, 20 artículos, cuando empezábamos íbamos a 100, 120. ¿De acuerdo? Hechos destacados, bueno, aparte del repositorio, como tenemos mucho contenido, se explica muy bien Darwin, pues por ejemplo la recepción de Darwin. El año pasado lanzamos en Europeana lanzamos una exposición sobre la recepción de Darwin en España y en Cataluña. Bueno, son maneras de, con los contenidos, sacar otros productos, ¿sí? Otros servicios. Bueno, yo hablo de productos clientes, más que de usuarios y otras cosas. Bueno, 2 retos grandes, ¿no? Grandes cantidades de digitalización, necesidad de poner solución al tema de preservación y un proyecto que prácticamente nos exigía conocer todos los entresijos de un repositorio. Vale. A todo esto, pues nace otro proyecto, que es el Archivo de la Palabra. ¿Qué ofrecemos en el Archivo de la Palabra? Bueno, pues de los años 70 hasta 2004, y después se ha seguido, pero ya en digital, se grababan en cinta todas las actividades que pasaban en el Ateneo. Claro, en los años 70-80 tampoco había tantas instituciones donde se pudiera hablar de todo. Y esto genera, desde el punto de vista archivístico, un testimonio único de la historia de la transición, de la historia pues, de ese cambio que hay y de todas las actividades que han pasado durante esos años. Puntos importantes. Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos el proyecto, el 16 de octubre del año pasado, el 15 de octubre, Miquel Roca hablaba en el Parlamento de Cataluña sobre el proceso soberanista, ¿no? Miquel Roca es uno de los padres de la Constitución. Muy bien, pues nosotros cuando lanzamos el proyecto teníamos una grabación de Miquel Roca en el año 74 hablando sobre el proceso de Constitución. Es rico, ¿no? El patrimonio es importante y es singular. Pues tenemos 4.000 cintas, en las cuales pues tenemos Santiago Carrillo, tenemos Tisner o Manuel Vázquez Montalbán. Es decir, tenemos en cintas magnéticas, un contenido muy rico, pero también caro de digitalizar, ¿no? ¿Quién nos digitaliza esto? No hay subvenciones directas para este tema y empezamos justo la crisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero, tenemos también un panorama diferente. Por un lado, ya he comentado, digitalización al Mirai, nos da un bagaje importante. Por otro lado, la institución se moderniza, su sala de actos y otras salas, para grabar en digital todos aquellos contenidos que pasan en el Ateneo. Es decir, que no quede entre las 4 paredes de la casa. Es patrimonio nuevo, ¿no? Y necesita un tratamiento diferente y un ritmo diferente. Es decir, las actividades que se graban en la sala de actos en menos de una semana tienen que estar en el canal YouTube, ¿no? Bueno, al menos es el margen que nos ponemos. Y luego, pues, tenemos nueva junta. La junta anterior ha hecho las obras de la biblioteca, ha hecho el Almirai, ha hecho los proyectos de digitalización grandes. Y esta junta quiere hacer algo, ¿no? Quieren poner su sello. Pues pensamos, mira, yo me voy a quedar con este archivo, voy a gestionar muy bien este archivo nuevo que se genera
pero también el viejo. Y tú vas a ver que las dos cosas son importantes. Y de esta manera vamos a generar valor con los dos archivos. Traduciendo, no reduzcas personal, e igual necesito algún informático más. ¿Sí? Claro, el archivo de la palabra cuando nace, nace en el año 2010, en plena crisis. ¿Qué hago? ¿Dejamos las cintas durante 4 años más o hasta que pase la crisis sin tratar? ¿O intentamos integrarlo? Y además intentamos sumar esta estrategia con la junta directiva. Bueno, pues problemas que nos encontramos. Costes de digitalización. Digitalizar las 4.000 cintas hace 4 años costaba 40.000 euros. 40.000 euros no los teníamos. Y tampoco venía ni San Google, ni San Ministerio, ni... Bueno, es discutible, ¿no? Invertir en este proyecto. Hay mucha gente que tiene grabaciones. Bueno. Equipo. ¿Qué equipo teníamos? El equipo no va a crecer. O al menos no van a crecer en bibliotecarios. Va a crecer como mucho en informáticos porque es lo que necesitamos. Un equipo de catalogadores, básicamente, porque para digitalizar necesitas procesar. Pues teníamos perfiles muy marcados de catalogadores. Infraestructura, bueno, relativamente no era problema si ya habíamos superado el tema de preservación digital. Ya no tenía que montar un data center. Solo necesitaba un servidor en el cual yo pudiera colgar un repositorio de difusión. No de preservación, de difusión. Preservación digital fuera, repositorio, pues ya conocíamos los repositorios y dijimos, uy, para este proyecto hacerlo con Fedora, pues casi que no, ¿no? Ya conocíamos otros y ya nos habíamos quitado la losa de cualquier repositorio de la parte de preservación. Recursos humanos, lo mismo, no crece, y derechos de autor, hasta ahora habíamos digitalizado cosas, o libros, o publicaciones periódicas libres de derechos de autor. Estas grabaciones estamos hablando de 1970 para adelante. Debíamos gestionar los derechos de autor y deberíamos reformular la posición de alguien dentro del equipo. Contando que los derechos de autor no es un problema de este proyecto, sino que es un problema de toda la casa, porque toda la casa genera contenido. Recursos económicos, pues mantenerlos, no perder y reorganizar procesos. Soluciones a estos problemas. Bueno, ayer enseñaron este esquema, el Business Model Canvas. Antes hemos visto el OAIS, ¿no? Pues este proyecto se piensa así. OAIS, en el centro, si os fijáis en OAIS, tenéis el archivo y la gestión de los datos como gran valor, ¿no? Nosotros, en este esquema, el Business Model Canvas, lo que tenemos es lo que ofrecemos. Lo que nosotros tenemos que no tienen otras personas. Si os fijáis, este contenido, hemos creado un repositorio nuevo. No hemos ido a Memoria Digital de Cataluña o... No, esto es marca. Este contenido es nuestro, es patrimonio. Esto no puede quedar diluido con otros. Bueno, os explico un poco, no sé si se ve, la caja del regalito es nuestra proposición de valor. Este señor con los brazos así en jarras es nuestro usuario, nuestro consumidor, es la persona a la que queremos llegar. ¿A quién queremos llegar? Evidentemente investigadores, pero también a comunidades, a usuarios, a editoriales. Puede ser que haya una editorial que requiera estas grabaciones para hacer una transcripción, wikipedistas, incluso para el propio Ateneo Barcelonés. Moviéndonos justo al otro extremo, tenemos los partners, ¿no? Estos anillitos significan partners. ¿Qué partners teníamos? Biblioteca de Cataluña, clarísimamente, parte de preservación, se nos va de todo este business case, ¿no? CBUC, catalogamos contra el CBUC, contra el catálogo de bibliotecas universitarias de Cataluña, y amplificar. La gente ya sabe que no solo mira nuestro catálogo, sino que mira aquel catálogo. Y al final catalogamos las cintas, ¿no? Es una forma de llegar. Otros partners, stakeholders que podríamos tener, los conferenciantes. ¿Por qué no? La esperanza de vida de nuestros socios es larga y algunos cuando se producían esas conferencias están allí. Pues, ¿por qué no me haces una reseña de 150 palabras? Tú intelectual. Bueno, grupos de investigación. ¿Por qué? Porque nos pueden guiar con los contenidos que son más relevantes y menos. Son 4.000 cintas y difícilmente llegamos a 200 cintas al año digitalizadas. Pues igual tengo presente la conservación de las cintas, pero también el interés y la incidencia que va a tener estas cintas en la sociedad. Si resulta que este año yo tengo un fondo de la Primera Guerra Mundial
que sale en Europeana, se genera una exposición sobre la Primera Guerra Mundial en la institución y actividades culturales, pues, ¿qué es lo primero que digitalizo? ¿Las cintas que hablan sobre la Primera Guerra Mundial o las cintas que hablan, no sé, sobre Marx? Primera Guerra Mundial, ¿no? Vale. Y editoriales, quizás nos pueden ayudar. Aquí, en estas dos columnas que tenemos cómo trabajamos y los recursos que tenemos. Bueno, el flujo de trabajo cambia. Si yo cojo un catalogador y lo pongo a catalogar cintas y digitalizar esas cintas, pues estoy malbaratando recursos. ¿Qué hago? Me compro una regrabadora de Amazon, 40, 50 euros los tenemos, puedo hacer esa inversión, miro que las condiciones que me ofrece son correctas, de digitalización y preservación, y pongo un auxiliar, mientras hace otras cosas, a regrabar y ecualizar un poco el sonido. Aparte, puede sacar alguna información que luego al catalogador le va muy bien. El tiempo de catalogación es mucho más rápido. Catalogo más cintas al final, o más archivos digitales, de los que no podría hacer si esto no pasara. Aparte, ¿cómo soluciona el tema de derechos de autor? Yo en mi vida he catalogado, igual os parece una animalada lo que voy a decir. Para mí, catalogar es aplicar una normativa, un reglamento, interpretar una ley. Los derechos de autor se rigen por una ley. Mejor catalogador que tengas, ponlo como responsable de gestión de derechos de autor. Porque al final sabes que va a funcionar. Pero no solo para este proyecto, sino para toda la casa. Necesidades. Bueno, la digitalizadora ya lo he dicho. Repositorios, tiramos por Omeka, que es un repositorio que utiliza Europeana para la difusión y para la creación de exhibitions, ¿no? Bueno, miramos qué nos ofrece y nos parece correcto, contando que no tenemos la presión de tener que preservar, sino simplemente es difusión. Y luego el hardware, el problema del hardware se reduce si ya no tengo que montar un data center, solo necesito un servidor, bueno, importante, pero no tan desarrollado, no necesito un hardware tan grande. Bueno, este bloque de aquí es presupuesto. ¿Qué te vas a gastar? Bueno, pues ¿yo qué hago? ¿Quién me recoge las grabaciones de las actividades que pasan ahora? ¿Bibliotecarios? ¿Gente de mi equipo? ¿Informáticos de mi equipo? No. Las recogen gente del área de coordinación cultural. Es decir, el proyecto ya no solo lo paga la biblioteca con sus recursos humanos, sino toda la casa. Ya no es un proyecto únicamente de biblioteca. ¿Quién paga las gestiones que podemos hacer de derechos de autor? ¿Biblioteca o toda la casa? Estoy hablando de partidas presupuestarias. Es decir, integramos el proyecto en diferentes partidas presupuestarias. Ya no es solo un problema de biblioteca. ¿Sí? Vale, vamos aquí. A estos bloques. Bueno, aquí he puesto una cruz porque aún no sé cómo relacionarme con los usuarios. No sé, sí que sé cómo relacionarme, pero estoy trabajando esta parte de crowdsourcing, de que me escriban comentarios sobre las cintas, ¿no? Las grabaciones. Yo estuve allí y pienso esto y lo otro. Todavía no lo hemos trabajado, pero vamos abajo. Bueno, evidentemente, ¿cómo servimos este material, estos recursos? Bueno, a través del repositorio. Aprovechamos las redes sociales, pero no creamos un perfil propio, sino utilizamos el perfil propio de Ateneo Barcelonés, porque al final esto es estrategia de toda la casa. La cuenta de Twitter de Ateneo Barcelonés tiene unos 8.000 seguidores. Bueno, si yo hago campaña a través de esta cuenta, pues llega más gente que si yo me monto mi perfil, ¿no? La de Facebook tiene unos 3.000 fans. Bueno, pues esto se puede jugar así. Me ligo totalmente a la web del Ateneo, luego lo veremos, y luego pues hago puntos de libro, todo este tipo de merchandising, ¿no? Ganancias, pues de momento pocas, porque somos una institución de interés general, no lo hacemos para ganar dinero, sino para aportar ese granito de arena a la sociedad, ¿no? El debate que haya y bueno, formar parte de la sociedad civil. Bueno, este es el resultado. Es un repositorio que se adecúa su diseño al de la web y es un repositorio pues, que tiene centros de interés, las más vistas,
las últimas que se han grabado, la más vista, ahora mismo, ¿cuál es? Es sobre mancomunidad. Grabaciones sobre mancomunidad. Bueno, este año hacemos 100 años sobre mancomunidad. No es gratuito que estén. Ahora tenemos un centro de interés sobre Primera Guerra Mundial. Si toda la casa va en línea a Primera Guerra Mundial, pues evidentemente el archivo de la parábola también tiene que ir. Temas importantes o decisiones estratégicas. Nosotros de momento hemos decidido no rompernos los cuernos para estar en Europeana con este contenido, pero sí para que la web sea responsiva. Desde cualquier plataforma móvil se pueda acceder. Resultados, bueno, números. Estamos en un repositorio que tiene una media de visitas desde que lo inauguramos de 3.500 al mes. El 48%, como veremos luego el siguiente proyecto, vienen de la web corporativa del Ateneo. Y el 18% los plays que se hacen a estas grabaciones se hacen desde dispositivos móviles. Bueno, más o menos pensamos que la estrategia que hemos seguido ha sido interesante. Cosas a desarrollar, estrategias de crowdsourcing y que la gente nos comente las grabaciones, nos hagan pequeñas reseñas. Si usted estaba en aquel día que se hizo aquel acto, explíqueme, contextualíceme qué pasa allí, qué pasó, por qué se hablaba de ese tema, por favor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que acabar de desarrollar, que al final es el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Que la gente participe y aporte valor, fuera de ámbitos Wikipedia, ¿sí? Más cosas que me gustaría desarrollar. Que la gente no coja solo el enlace, sino que pueda incrustar los contenidos. Del mismo modo que se hace con YouTube, yo cojo un vídeo y me lo incrusto en mi blog, no pongo un enlace a YouTube, sino directamente pongo el vídeo, pues nos gustaría que esto también pasara. Y es una de las líneas que pensamos que se podría desarrollar. Digitalizamos alrededor, con los recursos que tenemos, unas 150-200 cintas, y más o menos también las procesamos. Por tanto, sí, claro, si miramos 4.200, 3 años, pues nos queda mucho, pero peor sería no hacer nada, ¿no? Este proyecto estratégicamente se enmarca con otro que es periférico a los contenidos de la biblioteca o no. Hay una cosa que no os he dicho, y es que biblioteca, aparte de biblioteca y archivo, lleva tecnologías de la información. Es decir, todos los informáticos, no diré dominados, pero sí que están dentro de la estructura organizativa de biblioteca. Esto nos da bastante bagaje de que el informático al final es nuestro aliado, en el sentido de que como está con nosotros nos entiende perfectamente y ve por dónde vamos y cuáles son nuestras necesidades. Bueno, Ateneo Hub es una línea de proyecto en la cual la casa, la institución, decidió pues renovar la web. No solo renovar la web, sino lanzar una campaña diferente o intentar entrar en el mundo digital de una manera más fuerte. En 3 líneas. Difundir y crear nuevos contenidos a partir de las actividades culturales que se hacen en la casa. En la casa se hacen alrededor al año de unas 500 actividades culturales abiertas al público, entre 500 y 700, y pasan 300.000 personas por la casa. Bueno, esta es una. La siguiente, crear una web en la cual la gente pueda hacer cosas, servicios, darse de alta de socio, gestionar sus recibos, una típica extranet. Y la tercera, como no podemos enviar a 500 actividades 500 personas, que los socios o las personas que vengan se conviertan en agentes creadores de contenido y a partir de unas formaciones en blogs y en web 2.0 hagan tweets o hagan una reseña del acto, ¿no? Bueno, el punto a donde hemos llegado es a una web nueva. Aquí luce poco, pero es una web que ha pasado de tener 7.000 visitas al mes a 14.000 y ampliar los tiempos en que la gente está en la web. Por tanto, de momento pensamos que va bien la cosa y que enlaza con nuestra política de contenidos. Nosotros hacemos actividades, calentamos las actividades antes, de buen rollo, no hacemos nada ofensivo, con material que ya tenemos digital. Es decir, si esa actividad tiene relación con alguna grabación que ya tenemos en o algún documento del proyecto Almiray o alguna copia digitalizada, lo ponemos. Y así
una actividad que es tal día, tal hora, se llena de contenido. No solo nuestro, sino también el ponente ha hecho una entrevista en El País, lo enlazamos. ¿Vale? Se hace la actividad, hemos calentado la actividad. ¿Qué pasa después de la actividad? La actividad ha sido grabada. Por tanto, después de la actividad, ponemos el vídeo. Los story files de Twitter que haya generado la actividad, las entradas del blog que haya generado la actividad. Por tanto, todo el patrimonio, al final, Ateneo Hub es un concentrador, ¿no? Concentrador de información o de recursos, pues es lo que conseguimos. A través de una web, todo el contenido y todo el patrimonio que tiene el Ateneo, más o menos se articula. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues una web con muchos contenidos, que si busca la presentación, un libro que se presenta en el Ateneo, en Google sale más arriba la web del Ateneo que no la web de la editorial. Bueno, esto es periférico, pero es importante. Gerente o la Junta le gusta saber que sus proyectos al final tienen unos números y los números no son malos. Bueno, esto es un poco la estrategia. La estrategia que hemos seguido, pues también hemos tenido un poco de oportunidad, ¿no? Pues entramos con Google y nos permitió procesar documentos, pudimos desarrollar el Almiray, bueno, luego tuvimos una junta que nos ayudó, nos facilitó mucho el trabajo con el archivo de la paraula, y nosotros nos integramos muy bien con este proyecto, ¿no? Al final tienes unas oportunidades y vas jugando con ellas, vas cooperando con la gente que tienes, identificas quiénes son tus compañeros de viaje y bueno, al final pues llegas a buen puerto. Me quedan... estoy en time, ¿eh? Bueno, conclusiones. Nosotros le llamamos transformación digital, porque estamos, como he comentado, en una institución importante en el siglo XIX hasta principios del XX. Sabemos que como mínimo cualquier decisión que se tomaba en Cataluña, cualquier corriente que había en Cataluña, como mínimo venía a hacer un café al Ateneo. Estamos en el centro de Barcelona. Quiero decir, bueno, eso lo sabemos. Y sabemos que después todo esto se corta. Con democracia, pues los dejes de la propia institución nos lleva hasta 2004, en la cual habían 2 ordenadores en la casa. Entonces, en 2005-2006 empezamos este proceso de transformación, que al final, con los recursos que tenemos, el equipo que tenemos y las sinergias que hay, nos llevan a pensar en que, bueno, sí, tenemos mucho contenido, pero tenemos que escoger qué vamos a hacer y buscar la oportunidad de ese contenido. Si fuera la Segunda Guerra Mundial, el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pues miraríamos de priorizar la digitalización de contenidos de la Segunda Guerra Mundial. Si es el centenario Darwin o el centenario Stuart Mill, pues miramos tanto en Almiray como cuando digitalizamos por nuestra cuenta con subvenciones, grabaciones, pues miramos de concentrarnos en esa línea. Y además miramos de no perder nuestra marca. Ateneo Barcelonés, Archivo de la Paraula, Ateneo Barcelonés. Nueva Memoria Digital de Cataluña, donde está muy bien. Nosotros tenemos muchas colecciones y pensamos que es un portal muy útil y en el cual estamos entregados al proyecto, pero eso no nos genera tanta marca como nos pueden generar las grabaciones, que al final es un material de archivo, no es material de biblioteca, es material de archivo, es un testimonio único. Vale, el 40% de mis libros solo los puedo tener yo en Cataluña, pero seguramente están en otros puntos. La grabación de Miquel Roca discutiendo sobre la Constitución en 1974-75, eso, si no había algún aficionado que grabara la actividad y tuviera mucha vista, de momento solo lo tengo yo. Tengo que dar visibilidad a esos contenidos, tengo que generar nuevos productos y además esos contenidos tienen que estar sindicados en el corazón de mi negocio, que es las actividades culturales al final, aparte de la biblioteca. Más cosas. Evidentemente, de un equipo de catalogadores, somos 15 personas, más yo 16, 2 informáticos, medios informáticos, porque había media jornada, y 13 bibliotecarios auxiliares, de los cuales 9, cuando yo entré hace 5 años como director, eran catalogadores puros. Bueno, pues la propia sinergia de los proyectos hace que ahora catalogar patrimonio, catalogue una persona. El resto se dedica a catalogar este tipo de archivos, derechos de autoría comentado, y también en formarse en temas de web móvil, ¿no? Cooperación con otros, lógicamente.
Aquí no llegamos si no cooperamos con el Consorcio de Bibliotecas Universitarias, si no cooperamos con la Biblioteca de Cataluña, si no cooperamos incluso con la Biblioteca Nacional de España cuando hicimos la exposición en Europeana. Es básico, tienes que cooperar con todos los actores que tienes al lado, ¿no? Nosotros, aparte en otros proyectos, pues cooperamos con Bibliotecas de Barcelona, con Diputación de Barcelona, algunas cosas con Universidad de Barcelona, Consorcio, ya lo he dicho, Biblioteca de Cataluña, con otras bibliotecas patrimoniales, tipo Centro de Lectura de Reus. Con Ateneo de Madrid al final no ha salido, pero bueno, con Ministerio hemos colaborado, por tanto, no, es la manera. Entonces, ante la crisis, ¿qué solución podemos proponer o qué pensamos? ¿O a nosotros qué nos ha servido? Bueno, mirar muy bien lo que tenemos nosotros que no tienen el resto. ¿Qué producto, qué información, qué contenido me posiciona y añade valor por encima de lo que tengan, no competidores, porque al final somos biblioteca y nadie compite con nadie, pero que me va a generar que venga más gente a mis sitios web? Mi contenido local es importante. ¿Está en las redes sociales? Evidentemente. Yo solo me monto mi estrategia de content curator o ahora no me sale el otro. Bueno, eso mismo. No, hay un departamento de comunicación en el cual se ha entendido que es importante pues trabajar con esos contenidos, porque al final todo eso genera movimiento, ¿no? Cuanto más contenido de valor yo genero, más seguidores tengo, más gente viene a los actos. Si más gente viene a los actos, si más contenido genero, si más personas pasan por allí, pues será más fácil que yo tenga más socios. Evidentemente los socios suben, los han subido este año un poquillo, un pelo, estamos cerca de los 4.000, las visitas también, todo hace que la rueda gire, ¿no? Y finalmente, móvil. Cuando hicimos la web de Ateneo Hub, que no ha lucido mucho, en esta diapositiva, teníamos claro que no íbamos a hacer una app, pero sí que la íbamos a hacer responsiva. Y hicimos como la compañía del Museo de Arte Nacional de Cataluña, en el sentido en el que hay cosas que no pusimos porque pensamos que no eran interesantes, nadie se ha quejado, perfecto, pero con todo ello aprendimos a cómo hacerlo con repositorios. Almirai pensamos que de momento no es un repositorio para estar en móvil, pero si pensamos el archivo de la palabra mirando lo que hace YouTube o plataformas parecidas, pensamos que sí. Y ya os he comentado, el 18% del tráfico nos viene a través de dispositivos móviles. Por tanto, es una línea que pensamos que hemos desarrollado y seguiremos apostando. Por encima, de momento, de Europeana. No es que no queramos ir a Europeana, todas nuestras colecciones están en Europeana, excepto esta. Esta ya lo haremos. Pero también pensemos que los contenidos básicamente están en catalán, en castellano, pero lo que queremos es consolidar la gente, de momento, los usuarios que tenemos alrededor, para que esos usuarios al final nos aporten más valor. Entonces, el otro día me comentaban, claro, el problema de la digitalización era partes del analógico, ¿no? Y vas a lo digital. Y lo digital es rápido. Digitalizar, antes me explicaban 30.000 hojas, o ayer me explicaban 30.000 hojas en un día. Catalogamos 30.000 hojas, pongamos a 200 hojas por libros, ¿catalogamos tantos libros en un día? No. Aquí tenemos un problema, ¿no? Y pensamos que aquí tenemos el cuello de botella que diríamos en catalán. Evidentemente nuestra biblioteca no está totalmente procesada, ahora mismo está un 50%, no vamos a digitalizar si no está, al menos en el caso del libro no vamos a digitalizar si no está catalogado, ¿por qué no? Pensamos que es una locura o nos puede generar más problemas. Las cintas es un caso diferente, pero claro, ¿cómo tratas lo digital? ¿Cómo superas esto? Bueno, pues aquí yo supongo que es el problema que debemos tener todos, ¿no? Fondos y fondos que no tenemos procesados, como no los tenemos procesados es complicado digitalizar. Lo último, bueno, pues a mí esta frase me gusta, ¿no? O sea, yo tenía necesidades, o la institución tenía necesidades, pero no porque tenga necesidades me van a dar dinero, sino si buscamos las oportunidades, pues entonces nos darán más dinero, ¿vale? Queda muy hippie y muy de MBA. Pero en realidad, pues sí, yo creo que lo que comentaba antes, yo no vendo entradas, me compran entradas, ¿no? Bueno, pues un poco cambiar el paradigma. Y bueno, me quedan 10 minutos, no has venido aún.
Este es mi equipo, los artífices de dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado, y no sé si tenéis dudas, preguntas, inquietudes, pues tenemos 10 minutos y luego podemos ir a comer. Muchas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta o... Sí, Javier. Sí, espera un poquito que te... Hola. Que muchas gracias por la presentación, muy interesante todo lo que estáis haciendo y cómo le estáis dando vida. Quería preguntarte sobre el equipo, ¿te lo encontraste o pudiste contratar tu agente? Me lo encontré. ¿Y había tantos catalogadores ya cuando...? Sí, porque claro, la fuerza, nosotros teníamos un deadline con Google. Google Sí, necesitaba claro. que nuestros libros estuvieran catalogados, si no, no entraban a digitalización. Por tanto, pusimos fuerza ahí, ¿no? Pensar que en 2006, cuando yo ya estaba dentro yo entré en 2007 como responsable de proyectos tecnológicos. Es decir, cuando en 2007 entré yo era más parecido a un informático que había en la casa. Y yo soy bibliotecario, pero bueno. Entonces, el anterior director, claro, priorizó esa fuerza de trabajo. Necesito digitalizar muchas cosas, no me he visto en una igual, no voy a poder digitalizar tantos libros en años, por tanto, tengo que catalogar. Claro, catalogar no es solo digitalizar, también es poner en circulación el contenido, porque al final la gente lo pones en el CBUC, ¿no?, en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias, y los investigadores sabes lo que tienes, ¿no? Saben lo que tienes. Entonces, sí, ahí empezábamos un poco el cambio, ¿eh? Empezábamos ya a trabajar otras áreas, empezamos a plantearnos otras cosas como comunicación, web, pero ahí es cuando empezamos a dar todo el cambio. Personas que fueran más competentes con tecnologías de la información, es decir, más web, y en ese cambio estamos aún. Más catalogadores, no solo nos dedicamos a esto, sino también a procesos editoriales. Tenemos... Son muy jóvenes todos. ¿Sí? Parecen desde aquí. Es Photoshop. No, no es broma, sí, lo son. Yo estoy aquí con corbata y tenía pelo antes de ir al Mirai, bueno, al final también lo que buscas, aquí no se ha hablado, pero lo que buscas es integrarte con toda la casa que necesita. Gente para procesos editoriales. En lugar de que se fichen, cojo un catalogador, lo reenvío un poquillo para allí. Tenemos proyectos de captación de fondos. Bueno, pues se forma un poco la gente en captación de fondos. Tocamos un poco todas las piezas, pero yo creo que vamos a la misma línea. La biblioteca, al final, aquí da más servicios a toda la casa, y toda la casa da servicio a la biblioteca, porque nos entienden perfectamente. Es decir, ya no es banal una grabación. Si no grabas eso tiene un resultado, que luego no estará en YouTube, y si no está en YouTube, lo explicarás tú a gerencia o a quien quieras. Es importante, y así generamos todo ese patrimonio. Insisto, a mí, ya sé que parece sobredimensionado, pero vale, el patrimonio ya lo tengo, ahora estoy generando un nuevo patrimonio. Y ya ese nuevo patrimonio lo tengo que hacer bien. Y sumar uno con el otro. Pues eso. Sí, Ricardo. Sé que has dicho el número de reseñas que tenéis en Almiral, o que habéis ido haciendo al año, pero no sé si has dicho el total. O yo por lo menos 360 actualmente. 360. Y una pregunta que te hago, seguramente por ignorancia, entonces me permite hacer like. Sí. ¿No pensáis en publicar los libros digitalizados en Proyecto Gutenberg, por ejemplo? Los libros digitalizados en Gutenberg, pero los libros ya están digitalizados en Google. Sí. Ya los tenemos. Pero, no sé si conocéis el proyecto este. No. Perdona, no se oye. No sé si conocéis el proyecto este de Gutenberg, que es un proyecto que tiene 47.000 libros de acceso libre y con derechos libres. Sí. Y supongo que la mayor parte de los libros que digitalizáis están también libres de derechos y los ponéis en Google, ¿no? La pregunta es por qué no habéis considerado esto, pero vamos que no... Bueno, de momento, claro, hubo un punto que cuando las subvenciones
no lo hemos hecho por desconocimiento, pero por otro lado, al final, cuando las subvenciones bajaron en temas de digitalización y ya hemos hecho Google Books, y con los acuerdos que llegamos con Biblioteca Nacional y con Biblioteca de Cataluña, nos centramos más en que se escribieran artículos y en que estas dos superpotencias digitalizadoras, si tenían el mismo libro que yo, es decir, ¿puedes digitalizármelo, colgarlo en tu repositorio y ya haré yo el enlace? Entonces, al final, el modelo de negocio es este. Yo me centro más en crear valor, contexto, que en digitalizar, que sigo digitalizando, pero quizás no hago tanto. Pero sí, bueno, lo miraremos, lo exploraremos. Vale. Sí, al final todo suma, estás en todas partes. Al final, sí, estar en todas partes también te asegura que el usuario llegue. Pues no, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias.